Turquía, meseta de Anatolia. Bajo un cielo de fuego, donde el viento arrastra siglos de silencio, se levanta una colina conocida como Göbekli Tepe, el ombligo del mundo. Hace más de 12.000 años, cuando los hombres apenas cazaban con lanzas de piedra, alguien esculpió aquí una obra que no pertenece a su tiempo. Un santuario ciclópeo surgido de la nada, erigido por manos que la historia insiste en llamar primitivas. Aquello no era una choza, ni un refugio, ni un simple altar. Era un templo, el primero, y su sola existencia lo cambia todo. Las fechas desconciertan a los científicos. Göbekli Tepe existía miles de años antes de las pirámides de Egipto, antes de las ciudades mesopotámicas, antes incluso de que el hombre domesticara el trigo. Y sin embargo, allí estaban las columnas de piedra caliza perfectamente talladas, organizadas en círculos concéntricos, dispuestas con un sentido que trasciende el azar. Quien las levantó conocía la geometría, entendía la orientación astronómica, dominaba la organización social necesaria para mover toneladas de rocas. Pero la historia oficial dice que en esa época los hombres aún vagaban como animales entre sabanas y montañas. Los arqueólogos perplejos intentaron explicar el imposible. ¿Cómo podían unos cazadores-recolectores, sin escritura ni metal, crear un templo monumental? La respuesta era incómoda. No encajaba en ningún manual, no cabía en ninguna cronología. Göbekli Tepe forzaban reescribir los orígenes de la civilización. Aquello que creíamos un lento ascenso desde la barbarie se revelaba como un eco de algo anterior, algo caído en el olvido. Las piedras parecían susurrar que la humanidad tuvo un despertar mucho más temprano y que la historia, esa construcción que creemos sólida, se apoya sobre cimientos de arena. Cada columna se alza como un guardián. Algunas alcanzan más de 5 metros y pesan hasta 10 toneladas. Están cubiertas de relieves que representan criaturas de un mundo arcaico. Jaguares, serpientes, toros, buitres que devoran cuerpos. No son simples decoraciones, son símbolos. El zorro, el escorpión, el jabalí. Todos parecen formar un lenguaje de piedra, un alfabeto perdido que comunica ideas religiosas, cósmicas o quizás astronómicas. Cada bloque está colocado con precisión matemática, como si respondiera a un patrón invisible. Y lo más perturbador, en el centro de cada círculo, dos monolitos gigantes en forma de T se enfrentan eternamente, como si representaran a los dioses mismos. Los constructores de Göbekli Tepe dominaban la piedra con una maestría inexplicable. No hay señales de herramientas metálicas, y aún así los cortes son limpios, las superficies lisas, las proporciones perfectas. Aquellos hombres sabían organizarse, medir, planificar. Ni siquiera las civilizaciones mucho más tardías, ya establecidas, lograron con tanta pureza una armonía entre forma y símbolo. ¿Quién les enseñó? ¿Cómo adquirieron un conocimiento que no debería existir aún? Cada hallazgo levanta más preguntas de las que responde. Pero lo más inimaginable llegó después. En algún momento, quizá varios siglos después de su construcción, alguien decidió enterrar el templo. No destruirlo, no abandonarlo. Enterrarlo meticulosamente, llenando cada rincón con tierra y piedras, como si quisieran protegerlo de la mirada de los siglos. Esa acción no fue obra del azar ni de la naturaleza. Fue deliberada, ritual. ¿Qué temían aquellos hombres? ¿Acaso sabían que portaban un conocimiento demasiado peligroso para el futuro? Los arqueólogos modernos, al retirar lentamente la arena, comprendieron que estaban desenterrando una verdad que la historia se había esforzado por sepultar. Göbekli Tepe se alzaba ante ellos como un testimonio de un pasado borrado, un mensaje ancestral que cruzó los milenios intacto. Su antigüedad equivalía a poner en duda todo lo que sabíamos sobre la evolución humana. Porque si el templo más antiguo del mundo fue construido antes de todo lo que llamamos civilización, entonces no fue la agricultura la que dio origen a los templos, sino los templos los que dieron origen a la civilización. Esa afirmación revierte el orden del progreso humano, cambia el relato completo. Ya no serían los graneros los que impulsaron los cultos, sino la religión la que encendió el fuego del progreso. Göbekli Tepe sugiere que el hambre espiritual precedió al pan y que la necesidad de conectar con lo divino fue la chispa que unió a los hombres en comunidad. Un eco aterrador resuena en esa idea, que nuestro impulso tecnológico nació del temor, del estupor ante los cielos, de la búsqueda de sentido frente al abismo. Los relieves muestran hombres sin rostros, figuras estilizadas que portan cinturones y faldas con tallas intrincadas. Algunos parecen caminar, otros ofrecer. No hay mujeres representadas, ni escenas de caza, ni de vida cotidiana. Todo es ritual, todo es sagrado.
y en el centro las columnas gemelas permanecen erguidas, impasibles, como si fueran testigos de algo que el tiempo se niega a revelar. Su forma en T sugiere una silueta humana, un cuerpo, unos hombros, sin cabeza. Quizá dioses sin rostro, o tal vez los primeros intentos del hombre por imitar a quienes consideraba sus creadores. La colina en sí fue moldeada artificialmente. Cada capa de tierra contiene restos de migramientas, huesos y ceniza. Siglo tras siglo, generación tras generación, aquel lugar fue modificado, ampliado, enterrado y vuelto a cubrir. Es como si los propios constructores hubiesen querido que Göbekli Tepe sobreviviera al paso de las eras, oculto, esperando ser encontrado cuando la humanidad estuviera preparada para entenderlo. Tal vez no fue un templo para adorar, sino una cápsula del tiempo espiritual, un mensaje de piedra enviado al futuro. El impacto fue devastador para la arqueología tradicional. Si Göbekli Tepe es real, y lo es, entonces la historia que nos enseñaron es incompleta, porque en lo alto de esa colina maldita, bajo un manto de polvo de 10 milenios, se escribió el prólogo de la civilización, un prólogo que los cronistas nunca leyeron y que apenas ahora comienza a revelarse. Göbekli Tepe no solo fue el primer templo, fue la primera mentira descubierta en la verdad de la historia, la prueba de que no todo comenzó donde nos dijeron que comenzó. Sus piedras nos observan desde la distancia de los milenios, y mientras los arqueólogos excavan, el mito despierta. En el aire resuena una pregunta que perturba a todos los que contemplan el santuario. ¿Qué clase de memoria guardan estas piedras? Quizás más allá de su majestuosidad contienen una advertencia. Tal vez aquellas manos antiguas sabían que su conocimiento sería prohibido, y por eso lo sellaron, confiando en que algún día, cuando el mundo volviera a olvidar su origen, alguien lo hallaría de nuevo. Y ese alguien somos nosotros. Göbekli Tepe ha cambiado para siempre la línea del tiempo. No es solo arqueología, es un espejo que refleja el vacío entre lo que fuimos y lo que creíamos ser. Y frente a ese espejo, la historia moderna titubea. Porque si el primero de los templos fue también el último vestigio de una era perdida, entonces debemos aceptar la posibilidad más inquietante. Quizá la civilización no surgió una sola vez, sino que renació de sus propias cenizas, una y otra vez, hasta que la arena decidió guardar su secreto. Y mientras los secretos de piedra continúan emergiendo del suelo turco, una verdad permanece inmóvil, inquebrantable, imposible de enterrar otra vez. Göbekli Tepe no es solo un monumento, es el grito mudo de un pasado que exige ser escuchado. Si te apasionan los enigmas que desafían la historia y deseas seguir explorando los secretos que el mundo quiso ocultar, no olvides suscribirte. La próxima verdad enterrada podría estar más cerca de lo que imaginas. Sobre la colina de Göbekli Tepe, cuando los rayos del amanecer rozan las piedras antiguas, algo parece despertar bajo la luz dorada. Las columnas, altas y silenciosas, proyectan sombras que recuerdan figuras humanas, inmóviles como centinelas de un mundo anterior. En la penumbra del amanecer, los relieves de animales parecen moverse. El escorpión, el buitre, el león, el zorro. Una procesión de símbolos que parecen narrar una historia olvidada por las civilizaciones del presente. Aquello no es un simple templo, es un relato pétreo, una invocación a los dioses que dormían bajo la forma de piedra. Para los hombres que lo erigieron, Göbekli Tepe no era un lugar cualquiera. Era el centro del universo conocido, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Cada círculo de piedra formaba una constelación, un mapa sagrado que imitaba el orden del cosmos. No era un acto casual. Los constructores conocían los ciclos estelares, sabían la posición de Orión y la disposición de la Vía Láctea. Cada relieve parecía dialogar con una estrella, con un animal totémico que representaba fuerzas celestes. Quien diseñó aquel lugar lo hizo como un espejo del firmamento, un santuario que pretendía reproducir la morada de los dioses sobre la tierra. Los relieves parecen hablar un lenguaje universal que trasciende culturas y edades. En los muros esculpidos, la serpiente y el ave se enfrentan como en los mitos sumerios, egipcios e incluso mesoamericanos. Es la misma lucha entre la vida y la muerte, el cielo y el inframundo. ¿Cómo es posible que esta simbología, nacida miles de años antes de las civilizaciones conocidas, aparezca con la misma fuerza en lugares separados por océanos y siglos? Göbekli Tepe sugiere una respuesta inquietante. Que la humanidad compartió una memoria común, un mito primigenio que dio forma hacia las religiones del futuro. El buitre, por ejemplo, ocupa un lugar sagrado.
En sus alas extendidas, los antiguos veían el puente entre los vivos y los muertos. Algunos relieves lo muestran sosteniendo una esfera, símbolo del alma que asciende hacia los cielos. En otros se insinúan decapitaciones rituales, como las que más tarde realizarían pueblos de Mesopotamia y Egipto. Todo indica que estos cazadores-recolectores practicaban ceremonias complejas de muerte y resurrección, honrando a los espíritus ancestrales y buscando el favor de los astros. En esas piedras late el origen remoto de la religión organizada, el primer intento de dialogar con lo desconocido. Las columnas en forma de T al centro de cada recinto evocan figuras humanas sin rostro. No son estatuas, son presencias. En sus lados se tallaron brazos, manos y cinturones adornados con pieles. Estas figuras no pertenecen al reino de los hombres, sino al de los dioses. Son los primeros intermediarios entre el cielo y la tierra. El detalle obsesivo con el que fueron talladas revela devoción y miedo. Los constructores no pretendían crear representación alguna. Estaban levantando cuerpos de gigantes, custodios eternos del saber prohibido. A medida que se exploran más estructuras, el patrón se repite con precisión casi matemática. Cada anillo de piedra cumple una función ritual, una danza simbólica alrededor de una verdad perdida. No existen vestigios de viviendas ni de actividad humana cotidiana. Göbekli Tepe no fue habitado, fue visitado. Era un santuario al que se peregrinaba desde regiones lejanas, tal vez durante generaciones. Allí, en la cima de la colina, los pueblos primitivos rendían culto a las fuerzas que regían su destino. La humanidad comenzaba a mirar hacia el cielo con temor y deseo, reconociendo por primera vez su pequeñez ante la inmensidad. Los arqueólogos modernos han propuesto que las bestias talladas representan constelaciones, una especie de calendario cósmico esculpido en roca. Cada figura animal alineada con el curso de las estrellas contaba los ciclos de las estaciones, las lluvias, las cosechas futuras. Pero lo extraño es que Göbekli Tepe fue erigido cuando la agricultura ni siquiera existía. ¿Por qué necesitaban medir el tiempo quienes aún no cultivaban la tierra? La única respuesta posible es espiritual. Querían anticipar los designios del firmamento, entender los mensajes divinos escritos en las luces del cielo nocturno. Esa devoción por las estrellas transformó el santuario en un observatorio de lo sagrado. Durante las noches sin luna, las piedras proyectaban sombras que coincidían con alineaciones astronómicas exactas. La Vía Láctea se extendía sobre el templo como un puente de fuego, y los hombres bailaban alrededor de las columnas mientras el cielo giraba. Algunos arqueólogos hallaron restos de banquetes rituales, huesos de animales sacrificados y fragmentos de vasijas. No eran reuniones comunes, eran pactos cósmicos entre la humanidad y los dioses que habitaban las alturas. Hay algo profundamente inquietante en esa precisión. Es como si muchas de las ideas que surgirían miles de años después, el zodíaco, el mito del diluvio, los dioses celestiales, ya estuvieran presentes en Göbekli Tepe. Aquel templo resume un conocimiento ancestral, anterior incluso al nacimiento de las civilizaciones. Tal vez no lo aprendieron solos, tal vez lo recordaron. Una memoria heredada de un pasado remoto, grabada en sueños y ritos, transmitida de generación en generación hasta ser fijada en piedra. El culto que allí se oficiaba no era ingenuo. Era solemne, oscuro y majestuoso. Los sacerdotes que guiaban los rituales debían poseer autoridad y saber ancestral. Delante del fuego bajo las estrellas, la comunidad entera participaba de un acto que unía la carne y el espíritu. En medio del círculo sagrado, los dioses de piedra contemplaban el rito sin pestañear, inmóviles ante la efímera danza de la vida. Fue en ese lugar donde el miedo al cielo se transformó en fe, y donde la fe se convirtió en la fuerza que impulsaría a los hombres a conquistar el mundo. Con el tiempo, la adoración de Göbekli Tepe pareció extinguirse. Las arenas comenzaron a cubrir los templos, y los pueblos que habían venerado sus columnas desaparecieron sin dejar rastro. Pero el hecho de sus creencias sobrevivió de otras formas. En los mitos sumerios de reyes descendidos del cielo, en los dioses alados de Egipto, en las serpientes guardianas de la sabiduría, en las montañas sagradas de los antiguos pueblos andinos. Todo parece ser una misma historia contada con distintos nombres. Göbekli Tepe fue el primer susurro de esa epopeya universal. Así, los dioses de piedra se durmieron bajo el peso de 12.000 años de olvido. Pero sus rostros sin ojos continúan observando, esperando quizás el momento en que la humanidad, harta de sus propias mentiras, vuelva a mirar los cielos con la misma devoción que sus antepasados. Porque al final, Göbekli Tepe no solo fue un templo, fue el primer espejo del alma humana, el punto exacto donde el misterio se hizo materia y la piedra cobró vida bajo las manos del hombre que quiso convertirse en Dios.
Durante siglos, el viento del desierto sopló impasible sobre la colina de Göbekli Tepe, ocultando bajo la arena el testimonio más antiguo del ingenio humano. Aquellas piedras dormían, pero no estaban muertas. Esperaban el momento en que las manos del hombre moderno, ciego en su orgullo tecnológico, desenterraran lo que nunca debió olvidarse. Cuando las primeras palas rompieron la costra milenaria del terreno, nadie imaginaba que estaban profanando un pacto sellado con el tiempo. Göbekli Tepe no fue destruido por guerras ni por el desgaste de los siglos. Fue enterrado deliberadamente. Piedra por piedra, capa por capa, los constructores decidieron ocultar su obra con una precisión ritual. No existe otra explicación lógica. Aquel entierro fue un acto consciente, un gesto de despedida. Las columnas fueron cubiertas con tierra y arena hasta borrar su forma, como si los dioses hubieran sido enviados al sueño para no contemplar la caída del mundo que ayudaron a construir. Era un entierro solemne, un acto de clausura mística. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pudo haber sucedido para que el mayor santuario jamás erigido fuera silenciado bajo tierra? Algunos piensan que una catástrofe natural obligó a sus habitantes a huir. Otros creen que fue un intento de borrar un conocimiento peligroso, una tecnología espiritual que superaba la comprensión humana. Tal vez los sacerdotes comprendieron que habían invocado algo que no podían controlar. O quizá aquel templo guardaba un poder que no debía caer en manos profanas. Las preguntas resuenan y las respuestas se pierden en el polvo. Los restos hallados entre las piedras sugieren que la clausura fue meticulosa. No hay señales de violencia, ni huesos dispersos, ni incendios. No hubo saqueo ni conquista. Fue una despedida serena, solemne, cargada de intención. Cada fragmento de piedra caliza, cada herramienta rota, fue dispuesto como si formara parte de un ritual de ocultamiento. El santuario se selló no por miedo al olvido, sino por respeto al secreto que contenía, como si los propios constructores quisieran impedir que las generaciones futuras comprendieran lo que allí había ocurrido. Mientras los arqueólogos modernos desentierran los recintos, los patrones emergen. Cada círculo cubierto con capas alternadas de tierra y escombros, cuidadosamente apisonadas. Ninguna civilización primitiva habría invertido semejante esfuerzo solo para abandonar un templo. Esto fue una ceremonia de cierre, una renuncia a los propios dioses de piedra. La humanidad, en un giro inexplicable, pareció romper el lazo espiritual que la había unido al cosmos, y al hacerlo, firmó el acta de nacimiento de una nueva era, la era del olvido. El entierro de Göbekli Tepe coincidió con otro hecho silencioso pero crucial. En los valles cercanos, los hombres comenzaron a domesticar animales y cultivar cereales. Fue el amanecer de la agricultura, el nacimiento de los pueblos sedentarios. Coincidencia o no, la humanidad pasaba del templo al arado, de la adoración a la producción. Los dioses celestiales fueron sustituidos por la certeza del pan y el esfuerzo humano. El mundo sagrado de Göbekli Tepe quedó atrás, sepultado bajo la urgencia de sobrevivir. Pero, ¿y si no fue una evolución natural, sino una condena autoimpuesta? Tal vez quienes enterraron el templo sabían que el don que poseían debía ser olvidado para que la humanidad tomara un nuevo camino. Tal vez la civilización anterior había alcanzado una comprensión del universo que ya no servía a un mundo cambiante. En esa interpretación, el entierro no fue un abandono. Fue una despedida amorosa, un sacrificio del pasado para permitir el nacimiento del futuro. Un pacto roto con los antiguos constructores, sealado con polvo y silencio. La ironía es devastadora. Enterrando su templo, la humanidad enterró su memoria. La historia que comenzó con las estrellas terminó cubierta de tierra. Los hombres que una vez hablaron con los cielos se convirtieron en agricultores anónimos, obreros del suelo que antes habían venerado. El conocimiento se transformó en mito, y el mito en olvido. Lo que quedaba de Göbekli Tepe pasó a vivir en leyendas, deformado por los milenios en historias de dioses caídos y gigantes petrificados. Las antiguas tradiciones de los pueblos del Creciente Fértil hablan de seres que enseñaron a los hombres el arte de la construcción, la astronomía y el lenguaje. Los llamados dioses instructores aparecen en mitos sumerios, babilonios y egipcios. ¿Eran ellos los habitantes de Göbekli Tepe? ¿O acaso los descendientes de sus sacerdotes conservaron fragmentos de aquel saber y lo transmitieron en secreto? Si las paredes de piedra pudieran hablar, tal vez confirmarían que las civilizaciones nacieron recordando un pasado más brillante, uno al que jamás lograron regresar. El silencio que siguió al entierro de Göbekli Tepe duró milenios. El templo permaneció oculto, pero su eco vibró en otras tierras y otras edades.
La memoria de los dioses de piedra se dispersó como semillas en la mente humana. En cada zigurat, en cada pirámide, en cada montaña sagrada erigida hacia el cielo, se siente la misma obsesión por la altura, la misma necesidad de recuperar la conexión perdida. Era el intento desesperado del hombre por reconstruir un vínculo que él mismo había roto. Cuando los arqueólogos redescubrieron el sitio, comprendieron que no habían hallado los restos de una cultura primitiva, sino las ruinas de un mundo desaparecido, tan avanzado como enigmático. Cada piedra parecía decir, esto fue el principio y el fin. Porque Göbekli Tepe no solo marca el nacimiento del pensamiento religioso, sino también su caída. Fue la primera gran revolución del espíritu humano, seguida por su renuncia más amarga. Nunca nadie había construido algo tan grande, solo para enterrarlo con sus propias manos. Ese gesto, ese entierro ritual, encierra algo profundamente humano. Revela al mismo tiempo sabiduría y culpa, miedo y esperanza. Es como si los constructores hubieran comprendido que el conocimiento no pertenece por completo al hombre y que cuando se abusa de él, termina devorando a su creador. El templo fue sepultado, pero su mensaje sobrevivió, y aunque la arena lo cubrió durante 12 milenios, el eco del pacto roto sigue resonando en la conciencia de quienes contemplan sus piedras hoy. Göbekli Tepe es más que una ruina. Es un recordatorio de que hubo una era donde la humanidad vivía de frente con lo sagrado, sin intermediarios, sin templos de libros ni dogmas de piedra. Y también de que decidimos alejarnos de ese fuego para no quemarnos. Enterramos a nuestros dioses, apagamos su luz y caminamos hacia la civilización moderna creyendo haber ganado libertad. Pero quizás, al hacerlo, perdimos algo más grande, la memoria de quiénes éramos. Porque tal vez el mayor enemigo de la humanidad no es la ignorancia, sino el olvido del conocimiento que alguna vez poseyó. La historia es un espejo astillado, refleja lo que queremos ver, pero oculta lo que amenaza con romper el relato del progreso humano. Göbekli Tepe es una de esas astillas incómodas, una grieta en la narrativa oficial del surgimiento de la civilización, porque si ese templo existió antes de la agricultura, antes del lenguaje escrito y antes de los reinos, entonces ¿quién escribió realmente los primeros capítulos de nuestra historia? Cada piedra de ese santuario parece señalar un punto de fuga en el tiempo, una era borrada con la precisión de quien no desea que nadie la recuerde. A lo largo de los siglos, la arqueología ha sido más que una ciencia. Ha sido un relato de poder. La historia siempre la escriben los vencedores, y los vencedores siempre necesitan un principio que los justifique. Por eso resulta tan perturbador que Göbekli Tepe contradiga cada piedra angular de la cronología tradicional. La idea de que los cazadores-recolectores pudieran levantar templos astronómicamente alineados y esculturas monumentales es más que incómoda. Es insoportable para la versión oficial del pasado. Implica que la civilización no nació de la nada, sino que renació de una edad anterior. Algunos investigadores comienzan a sospechar que bajo el polvo de Anatolia yace la clave de una conspiración silenciosa. Un esfuerzo milenario por mantener la historia dentro de los márgenes aceptables, borrando cualquier vestigio que sugiera una humanidad anterior, más avanzada, más antigua de lo que los textos permiten admitir. Civilizaciones enterradas bajo catástrofes, diluvios universalmente narrados, recuerdos de dioses instructores que descendieron del cielo. Todo converge en un patrón inquietante. Alguien en algún momento decidió reiniciar el reloj del mundo. Esa conspiración del tiempo no nace del presente, sino del propio pasado. Los sabios de Egipto, los sacerdotes sumerios, los astrónomos babilonios, todos describieron edades anteriores a la suya que fueron borradas por el fuego o el agua. Y sin embargo, en sus templos repiten los mismos símbolos que adornan Göbekli Tepe: el buitre, el león, la serpiente. ¿Cómo pudieron coincidir culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de diferencia en iconografía y arquitectura? O bien todas copiaron la misma fuente desconocida, o bien recordaban fragmentos de una herencia común perdida. El tiempo en ese sentido no solo destruye, también disfraza. Cada civilización posterior ocupó el lugar de la anterior y construyó sobre sus ruinas, elaborando sus templos sobre templos, sus mitos sobre mitos. En las arenas de Mesopotamia o en los valles del Nilo, la humanidad fue reconstruyendo su memoria, pero siempre a partir de piezas incompletas, a veces fabricadas para llenar el vacío. Göbekli Tepe rompe ese patrón porque no es una reconstrucción, es el fósil de un mundo que no debería existir. Demasiado perfecto para ser el primero, demasiado temprano para ser el último. Si alguien decidió enterrar el templo, otra mano, muchos milenios después, decidió olvidarlo.
Durante las edades oscuras del conocimiento, los textos antiguos que sugerían civilizaciones anteriores fueron destruidos, reescritos o desestimados como mitos. El descubrimiento de Göbekli Tepe fue recibido con la misma resistencia. La ciencia moderna, aferrada en su propia cronología, trató de minimizar su impacto con teorías simplificadoras. Pero las piedras no mienten. Están ahí, desafiando las cronologías, mirando con ironía a los expertos que intentan encajarlas en su paradigma. Hay quienes ven en Göbekli Tepe una prueba de que la humanidad ha sufrido una especie de amnesia colectiva. Un ciclo repetido de ascensos y caídas, de luces que brillan con intensidad para luego extinguirse y reiniciar la historia desde cero. En esa visión, los constructores de Göbekli Tepe no fueron los primeros, sino los últimos de una era que colapsó. Una civilización madre perdida cuyas huellas se transformaron en el mito del diluvio, en la Atlántida de los griegos, en el Edén de las escrituras semíticas. Un conocimiento tan vasto que para sobrevivir tuvo que ser ocultado bajo la máscara del mito. Y si todo eso fuera cierto, ¿qué papel jugó el tiempo en ese encubrimiento? Tal vez el tiempo no es una línea, sino un ciclo. Un círculo que la humanidad recorre una y otra vez, despertando, construyendo, cayendo y olvidando. Göbekli Tepe sería entonces el testimonio de una humanidad anterior a sí misma. El recordatorio de que no somos los primeros ni los únicos que alzaron templos hacia el cielo. La repetición eterna del intento humano de alcanzar a los dioses para ser destruido una vez más por la arrogancia de creerse su igual. Los mitos coinciden en algo aterrador. Antes del diluvio, los hombres desafiaron a las divinidades y éstas respondieron borrando su civilización. De la misma forma, los constructores de Göbekli Tepe parecían jugar con el poder del cosmos. Manipularon piedra, símbolo, geometría y conjugaron un lenguaje que invocaba a las estrellas. Puede que su fin llegara no por accidente, sino por una catástrofe provocada por su propia ambición. Quizás entendieron demasiado pronto que el conocimiento tiene un precio y decidieron sellarlo antes de que el tiempo lo reclamara. La conspiración no requiere una mano humana para ser real. El tiempo mismo conspira, borrando recuerdos, erosionando verdades, seleccionando qué fragmentos sobrevivirán. Las arenas del desierto, la humedad, el descuido y la censura han sido cómplices en este olvido monumental. Y sin embargo, cada vez que una piedra de Göbekli Tepe es expuesta al aire, la conspiración se resquebraja un poco más. Es el pasado liberándose del cautiverio impuesto por la historia escrita. Quizá por eso la humanidad teme a Göbekli Tepe, porque demuestra que el tiempo no es lineal, que no avanza de la oscuridad a la luz, sino que gira en espiral, que cada civilización no es un inicio, sino un eco, que en algún punto los hombres ya alcanzaron lo que hoy consideramos imposible, y que volverán a hacerlo hasta que el olvido vuelva a cubrirlo todo. Porque no importa cuánto se escriba ni cuánto se niegue, el tiempo no borra la verdad, solo la disfraza. Así, la colina silenciosa sigue en pie, observando cómo el mundo moderno repite los errores de sus antepasados. Las máquinas cavan donde antes los sacerdotes oraban, y la historia trata de domesticar a las piedras que jamás debieron despertar. Pero ellas miran hacia el cielo como hace 12 milenios, recordándole al hombre su vieja deuda con el pasado. En ese silencio milenario se esconde la advertencia más terrible, que el tiempo, ese que creemos nuestro aliado, ha sido desde siempre el guardián de una conspiración que solo unos pocos parecen dispuestos a romper. El viento sopla sobre la colina de Göbekli Tepe y arrastra consigo la voz de los siglos. Entre los monolitos desgastados, la luz del amanecer parece despertar la memoria de un tiempo anterior a la historia. Cada piedra respira el eco de un conocimiento perdido, una verdad que el mundo moderno apenas se atreve a mirar de frente. Porque en el corazón de ese santuario no hay solo símbolos y esculturas. Hay un mensaje, el último mensaje de una humanidad que conocía secretos que aún hoy no comprendemos. Los arqueólogos escarban con delicadeza, mientras la tierra devuelve fragmentos de un pasado imposible. Huesos, herramientas, vestigios de rituales. Todo parece apuntar a la existencia de una mente poderosa, de un orden espiritual y científico inseparable. No eran simples supersticiosos que adoraban piedras, sino guardianes de un legado. Una sabiduría anterior a los dioses, una ciencia del alma que unía el cielo con la tierra, el cosmos con el hombre. Göbekli Tepe es más que un templo. Es la huella de un pacto ancestral entre el conocimiento y el misterio. Sin embargo, ese legado fue prohibido. Alguien, en algún punto de la historia, decidió que debía olvidarse. Tal vez porque comprendieron que el poder que encierra era demasiado grande para sobrevivir a la corrupción del ser humano. Tal vez porque sabían que el conocimiento sin ética puede volverse arma.
El acto de enterrar Göbekli Tepe fue tanto un sacrificio como una advertencia escrita en piedra para los que, milenios después, volveríamos a tocar el mismo fuego. Hay una melancolía trágica en esas columnas dormidas. Mirarlas es como contemplar a gigantes caídos, recordatorios de una edad de oro que el tiempo y el miedo sepultaron. Pero hay algo aún más perturbador. El patrón se repite. El mismo impulso de saber y ocultar se manifiesta una y otra vez en la historia humana. Civilizaciones avanzan, descubren, ascienden, y finalmente caen bajo el peso de su propia soberbia, como si cada era repitiera la misma penitencia, alcanzar al sol, solo para caer quemada por su resplandor. Göbekli Tepe representa ese ciclo eterno de iluminación y destrucción. Su existencia sugiere que la humanidad conoció la trascendencia mucho antes de escribir su primera palabra, que entendió el orden de las estrellas antes de comprender el significado del hambre o la guerra. Pero esa armonía tenía un precio. Los dioses de piedra tallados por manos que conocían la medida del cosmos fueron enterrados para que el mundo pudiera seguir un camino nuevo, más lento, más humano. Y en ese acto los constructores sellaron su destino. Pasarían a ser mitos, sombras borradas del tiempo. Los ecos de su sabiduría, sin embargo, no desaparecieron por completo. Brotaron en los mitos de cada continente, en las leyendas sumerias de los Anunnaki, en los atlantes de Platón, en los gigantes constructores de América, en los dioses serpiente de Egipto y Mesoamérica. Distintos nombres, distintas culturas, un mismo hilo. Todas hablan de un conocimiento entregado por seres antiguos y luego perdido en un cataclismo que reinició la civilización. Las piedras de Göbekli Tepe, silenciosas, parecen confirmar que no eran leyendas, sino recuerdos distorsionados de un mismo amanecer primordial. Los mensajes esculpidos en sus pilares podrían ser algo más que arte religioso. Algunos investigadores creen que representan mapas celestes, códigos de constelaciones, instrucciones para preservar el conocimiento astronómico tras una catástrofe global. Si es cierto, entonces Göbekli Tepe no fue solo una ofrenda espiritual, sino una bóveda del saber, una biblioteca pétrea dispuesta para sobrevivir al olvido. Un arca de piedra que debía atravesar los siglos, esperando que el hombre volviera a ser digno de comprenderla. Quizá por eso el sitio provoca tanto temor entre los académicos más ortodoxos. Admitir su verdadera antigüedad, su complejidad tecnológica y simbólica, implica aceptar que la historia no avanza en línea recta, que hubo civilizaciones que florecieron y cayeron mucho antes de lo que creemos, que la humanity no surge de la ignorancia, sino que, una y otra vez, renace sobre los escombros del recuerdo. Göbekli Tepe no se opone a la ciencia, la desafía. Es una frontera entre el mito y la arqueología, entre la arrogancia de lo nuevo y la humildad de lo eterno. Frente a ese santuario, el visitante siente el peso de lo invisible. No es el pasado lo que impone respeto, sino la sensación de que algo en esas piedras aún sigue vivo, como si las columnas esperaran ser escuchadas, como si su mensaje aún estuviera inacabado. El legado prohibido de los constructores no está solo en la piedra, está en nosotros, en nuestra necesidad de buscar respuestas, de desafiar la oscuridad y de comprender, aunque duela, de dónde venimos en realidad. Porque en última instancia, Göbekli Tepe no exige fe ni dogma alguno, exige memoria. Nos recuerda que la civilización no comenzó en los valles fértiles, sino en la frontera del misterio. Que el primer impulso del hombre no fue sembrar la tierra, sino mirar hacia las estrellas. Y que cada avance que celebramos, cada descubrimiento que aplaudimos, no es más que el hecho lejano de un conocimiento que ya poseíamos hace milenios. Un fuego antiguo que nunca se apagó del todo, esperando despertar una vez más. Las civilizaciones que olvidan su origen están condenadas a repetir su caída. Y quizá eso es lo que Göbekli Tepe intenta decirnos desde su silencio sepulcral, que el verdadero enemigo no es el paso del tiempo, sino el desdén hacia el pasado, que la humanidad avanza ciega, convencida de ser el principio de la historia, sin darse cuenta de que camina sobre los restos de sus propias eras perdidas. El templo sigue ahí, resistiendo, como un corazón petrificado que late en el desierto. Cuando el sol se oculta sobre Anatolia y las sombras cubren las columnas milenarias, parece como si los dioses de piedra despertaran una vez más, no para juzgar, sino para recordarnos que hubo un tiempo en que supimos quiénes éramos, y que esa respuesta, la más antigua y la más temida, sigue esperando bajo la arena. Göbekli Tepe no es un misterio arqueológico, es un espejo, y al mirarlo descubrimos lo que más tememos admitir, que la historia no miente, solo repite una y otra vez la verdad que no queremos ver.